Buenos días, señorita Cristina, qué gusto tenerla aquí en la sala de reuniones. Como parte de nuestro rol de asistencia y capacitación en Dinavince, hoy queremos hacer una sesión dinámica sobre la conciliación tributaria anual. La idea no es aburrirla con los números que ya se cierran en los estados financieros del año pasado, sino pues usar unos casos nuevos y montos también nuevos, pues no, para que analicemos juntos el porqué de las reglas de la SUNAT. Buen Buen día, día, chicos. De chicos. verdad De que me verdad que me parece una parece una excelente excelente idea. idea. En el día a El día a día de la día de la ferretería y las ferretería y las plantas de plantas de estructuras estructuras metálicas me metálicas me llegan llegan decenas de decenas de comprobantes y a comprobantes y a veces me veces me cuesta cuesta asimilar asimilar por qué por un qué un gasto, ¿no? gasto, Que es ¿no? Que es totalmente totalmente real en el real en el negocio. negocio. Pucha, luego Pucha, viene el luego viene el asesor asesor tributario y me tributario y me dice que dice no que no sirve para el sirve para el impuesto a la impuesto a la renta. red. Siento que la Siento que la contabilidad y contabilidad y la la SUNAT hablan hablan idiomas idiomas poco poco distintos. distintos. Y sí, Cristina, le diste en el clavo, ¿no? Hablan idiomas distintos porque persiguen objetivos diferentes. De hecho, la contabilidad financiera se rige por las normas internacionales de contabilidad financiera y las tales buscan promover o mostrarle a los socios la realidad económica cruda y transparente del negocio que tenemos, ¿no? Para afrontar y tomar decisiones. En cambio, en el aspecto tributario, todo esto se rige por la ley del impuesto a la renta, que en su abreviatura sería LIR, y busca proteger la recaudación fiscal del Estado, poniendo límites y formalidades para evitar que la empresa infle sus gastos de forma maliciosa. O sea O que sea la que la famosa famosa conciliación conciliación tributaria es tributaria es prácticamente un prácticamente un puente. puente. Partimos de Partimos la de la utilidad que utilidad que arroja arroja nuestro nuestro sistema sistema contable y le contable y le hacemos hacemos ajustes ajustes sumando sumando o o restando restando cosas cosas según las según reglas las de reglas juego de de la juego de la SUNAT ciudad hasta hasta llegar a la llegar a la utilidad utilidad real sobre real la sobre cual la cual pagaremos el pagaremos el impuesto, impuesto, ¿verdad? ¿verdad? Así es, Cris, tal cual. Bueno, a esos ajustes los conocemos como adiciones y deducciones extracontables. Y como nuestra estructura en Dynavins es mediana y familiar, un error de interpretación nos puede costar multas que frenen los planes de expansión regional que tenemos aquí en Trujillo, y por eso es que te tomamos a ti como nuestro primer filtro de control. Continúa, cielo. Para Para empezar a empezar a soltar los soltar los números, números, imagínate que la imagínate que la empresa empresa decide decide generar generar un un ingreso ingreso extra extra y le y le alquila una alquila una oficina oficina que que tenemos tenemos desocupada en desocupada el en el centro centro de de Trujillo Trujillo a a un un contador contador independiente. Una una oficina oficina que que tenemos tenemos desocupada en desocupada el en el centro de centro de Trujillo Trujillo a a un un contador contador independiente, independiente, el el señor señor Ramírez. Ramírez. Supongamos que Supongamos en el que en el contrato contrato pactamos un damos un alquiler de alquiler dos de mil 2.000 soles soles mensuales mensuales de de enero a enero a diciembre. diciembre. Al Al año año ingresaron ingresaron 24 24 mil mil soles soles directo a directo a nuestra nuestra caja. caja. Ya, Ya, perfecto. perfecto. Ingresaron Ingresaron 24 24 mil mil soles soles anuales. anuales. Contablemente Contablemente registro el registro el ingreso en la ingreso en cuenta la cuenta 75 de 75 de otros otros ingresos de ingresos de gestión. gestión. Pero en Pero todo en todo caso, ¿qué caso, me ¿qué diría me la diría la SUNAT en zona una de una auditoría auditoría sobre ese sobre ese alquiler de alquiler de primera primera categoría? categoría? La La SUNAT te va SUNAT a te va a decir, decir, préstame el préstame el autoavalúo autoavalúo municipal de municipal esa de esa oficina. oficina. Supongamos que el Supongamos que el autoavalúo autoavalúo es es de de 500 500 mil. mil. Por Por ley, ley, según el según el artículo artículo 23 de 23 la de la ley ley del del impuesto impuesto a la a la renta, renta, la la renta renta por presunta presunta anual anual de un de un predio predio no no puede puede ser ser menor al menor seis al por seis por ciento de ciento su de su autoavalúo. autoavalúo. Si Si sacamos sacamos el el seis por seis por ciento de ciento de 500 500 mil, mil, nos da nos da 30 30 mil. mil. ¿Qué crees ¿Qué que crees que pasa pasa ahí? ahí? Espera, Espera, si el si el seis por seis por ciento del ciento del autoavalúo autoavalúo sale sale 30 30 mil mil soles, soles, pero pero nosotros en el nosotros en el papel y en papel el y en el banco solo banco solo recibimos recibimos 24 24 mil del mil del inquilino, inquilino, ¿me me estás estás diciendo que la diciendo que la SUNAT me va a SUNAT me va a obligar a obligar a calcular el calcular el impuesto sobre impuesto los sobre los 30 mil 30 que mil que dicta dicta su su fórmula? fórmula? Exactamente. Exactamente. La ley La ley tributaria tributaria estipula que se estipula que se toma toma siempre el siempre el monto monto mayor mayor entre lo entre lo pactado y pactado la y la renta renta fija. fija. Así que Así que calculamos el calculamos el impuesto impuesto sobre los sobre los 30 30 mil mil soles. soles. Se le va a Se le va a restar la restar la deducción de deducción de ley, ley, que es que el es el 20%, 20%, es decir, es decir, 6 mil 6 mil soles, soles, y y esto nos va a esto nos va quedar a una quedar una renta renta neta de neta de 24.400. 24.400. A A esto se le esto se le aplica la aplica la tasa del tasa del 6.25% 6.25% y el y el impuesto impuesto anual anual total total sale sale 1.525. 1.525. Como Como mes al mes al mes mes pagamos a pagamos a cuenta el cuenta el 5% de 5% los de dos los mil 2.100 100 mensuales, mensuales que al que al año año nos nos da da 1.200. 1.200. Al Al final del final del año año nos nos tocará tocará regularizar un regularizar un saldo de saldo de 325. 325. Ay, Dios Ay, Dios mío. mío.
O sea que pagamos impuestos sobre una ganancia imaginaria de 6.000 que jamás entró en nuestras cuentas bancarias. Qué estricta es la ley, ¿no? Y si lo que alquilamos es un camión o una mezcladora que le pertenece a uno de los socios, Bien, en bienes muebles no aplica la regla del autoavalúo. Si un socio nos alquila de forma particular su camioneta para el reparto de mercadería por 3.500 al mes, ahí es directo. Renta en primera categoría de bienes muebles y se le aplica la tasa efectiva del 5% sobre el monto bruto. O sea, se pagan 175 mensuales fijos mediante la guía de arrendamiento y listo. Bueno, Cristina, cerremos el bloque de personas naturales con la renta de segunda categoría y renta de trabajo. Imaginemos que Giovanni tiene un excedente de dinero y compra acciones de otra empresa frontera. Meses después las vendemos y ganamos 40.000 soles netos. Al ser ganancia de capital, pagamos el 5% directo del impuesto, que sería 2.000 soles. O si decidimos repartir utilidades acumuladas a un socio por 50.000 soles y la empresa está en la obligación de tener la fuente del 5% retenido, que serían 2.500 antes de transferirse su dinero. entendido. Retenciones de dividendos y ganancias va al 5%. Ahora, ayúdame con los recibos por honorario. El mes pasado un consultor nos cobró 8.000 soles por rediseñar el organigrama y le pagamos 1.500 adicionales de pasajes con respecto al avión y al hotel para que venga desde Lima. ¿Esos 1.500 pagan impuestos de cuarta categoría? Qué buena pregunta, Cris. No, de esos 1.500 de viáticos de viaje no forman parte de su cuarta categoría, que no son su ganancia o retribución por su profesión. Son un gasto operativo asumido y reembolsado por Dinavince para que el servicio se pueda ejecutar. Si su renta computable se queda congelada en los 8.000 de sus honorarios, pasa exactamente igual que en la planilla, o sea, la de quinta categoría, ¿no? Si a un supervisor de ventas le pagamos un sueldo de 5.000, eso sí está grabado, pero si le asignamos 600 mensuales para gasolina y peajes bajo el concepto de condición de trabajo, entonces se va a recorrer los talleres de Trujillo y esos 600 no pagan ni un sol de impuesto laboral. Bien, ahora pasemos al plato fuerte, por así decirlo, ¿no? Y vamos a hablar en este caso sobre nuestra actividad empresarial de tercera categoría. Vamos a analizar cómo ve la SUNAT nuestros ingresos con un ejemplo nuevo. Así que te comento el caso. Digamos que en la empresa, supongamos que en un mes registramos una venta de pernos y herramientas por 80.000 soles. Tal venta, y también tenemos una venta de una compresora de la planta industrial por 25.000 y servicios de instalación de estructura metálica por 15.000. A ver, ahí no hay pierde. Los 80.000 son el giro del negocio, los 15.000 son servicios complementarios y los 25.000 son venta de un activo fijo de la ferretería. Todos estos ingresos por provenir de la persona jurídica están 100% grabados con la tasa empresarial, ¿verdad? Totalmente correcto, Chris. En el artículo 28 del impuesto a la renta mete todo eso en el mismo saco de rentas grabadas. Pero supongamos que en ese mismo mes el camión de reparto sufre un choque en la carretera y la aseguradora nos paga una indemnización de 30.000 para cubrir la reparación del vehículo. ¿Ese dinero paga impuesto a la renta? Esperemos tu respuesta. Entró dinero a la cuenta corriente de la empresa y la SUNAT siempre quiere su tajada. Yo asumiría que esos 30.000 del seguro también suman como ingreso grabado del mes. ¿Me equivoco? Pero para el bien de la empresa, el artículo 3 de la ley del impuesto a la renta aclara que las indemnizaciones que perciban las empresas procedentes de compañías de seguro, siempre que están destinadas a reponer la pérdida de un activo de la compañía, constituyen un ingreso no grabado.
La ley entiende que no estás generando una ganancia o riqueza nueva, sino que solo estás recuperando un patrimonio que ya tenías y que se ha distribuido. Así que de un total de 150.000 que entraron al banco ese mes, solo declaramos como grabados 120.000. Los 30.000 del seguro se restan en la consolidación anual como una deducción. Y por otro lado tenemos el costo computable. Imagina que compramos un lote de motores ferreteros. El valor neto en la factura del proveedor es de 60.000 soles. Pero para traerlos a Trujillo pagamos 4.000 de flete y 2.000 de deriva y de festiva para acomodarlos en los anaqueles. ¿Cuál crees que es nuestro costo real? Contablemente y por lo que sé de la MIC 2, el costo del inventario debe incluir todos los desembolsos necesarios para que el producto esté listo para la venta. Entonces, el costo computable para la SUNAT sería la suma completa, 66.000 y no los 60.000 de la factura de la compra. Perfecto, claro, así es. El costo computable, según el artículo 20 de la ley, absorbe el flete y los gastos vinculados. Si tú mandaras esos 6.000 soles de flete y listida directo como un gasto administrativo del mes, estarías inflando los gastos operativos y bajando el costo del producto de forma errónea, lo cual te va a generar un reparo contable y tributario en una fiscalización. Cristina, ahora vamos a simular un cierre anual con números inventados para que veas el impacto real de no controlar estos procesos. Supongamos que al cierre del año nuestro sistema contable arroja una utilidad contable antes de impuesto de 1.500.000 soles. Vamos a ver la utilidad como tal y evaluarla con SUNAT, utilizando la UIT de este año, que es de 5.500. Ya, listo. Entonces, a ver si son 1.5 millones contables, ¿cómo lo rebotaría la SUNAT? Ok, tenemos los gastos por viáticos. Vamos a empezar por los gastos por viáticos. Enviamos a un supervisor de operaciones a supervisar una obra de Piura por 5 días, o sea, una semana prácticamente. Entonces, el hombre te gasta en hoteles, comidas, un total real, no sé, de 6.000, suponiendo. Entonces, serían 1.200 diarios, trayendo todas tus facturas electrónicas impecables. ¿Qué nos dice la ley? Que el tope diario máximo deducible para viáticos nacionales es el doble de la escala del gobierno, o sea, lo que equivale exactamente a 640 por día. A ver, ¿Hasta ahí? multiplico 640 del límite legal diario por los 5 días de viaje y me da un máximo permitido de 3.200. Si en la contabilidad restamos 6.000 reales, significa que nos pasamos por 2.800. Así que esos 2.800 se convierte en nuestra primera adición, ¿correcto? Exacto, Cristina. Aunque las facturas sean pues totalmente reales, el viaje pues sí haya existido, la SUNAT te revisa ese gasto por el exceso del límite diario, o sea, te lo corta. Ese dinero regresa a la base imponible. Bien, apuntando al segundo reparo, los gastos recreativos. Apuntando a un nuevo caso, te comento, hicimos un almuerzo de camaradería por el Día del Trabajador y gastamos alrededor de 120.000 soles. La ley, en el artículo 37 del impuesto a la renta, nos da un límite exacto, no podemos gastar más del 0.5% de nuestros ingresos netos al año, con un tope absoluto de 40 OITs, que a 5.550 la OIT nos da un alrededor de 220.000 soles. Supongamos que el 0.5% de nuestros ingresos del año equivale a 90.000. Como la norma te obliga a respetar el menor de ambos topes, nuestro límite máximo permitido es de 90.000. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos? Ya, entendido. Si nuestro límite permitido es de 90.000 por la regla del 0.5%, pero en la fiesta nos gastamos 120.000, la diferencia de 30.000 queda completamente prohibida para deducir.
otra adición a la pizarra por 30.000. Listo. Ahora viene el clásico dolor de cabeza de los impuestos comerciales, el exceso de las boletas de venta del nuevo RUS. Comparamos repuestos menores e insumos de limpieza en el mercado local con boletas de venta por un total de 180.000. La SUNAT nos da una pared. Solo nos permite deducir en boleta de ventas hasta el 6% de lo que habíamos gastado en facturas válidas de compra. Supongamos que nuestro total de compras con factura fue de 2 millones. El 6% de eso nos da un límite permitido de 120.000 soles. Si gastamos 180.000 en boletas, pero la fórmula solo nos deja pasar 120.000, tenemos un exceso de 60.000 que no sirve para el escudo fiscal. Definitivamente hay que prohibir al personal que acepte boletas de venta ordinarias. Y si el proveedor a las finales, o sea, puede darnos factura electrónica, ¿no? Claro, así es. Salvaría miles de soles de la empresa. Pero mira este cuarto caso, que es por un tema de plazos y trámites formales. El desmero de existencias. Se nos malogró un lote de lubricantes y aditivos ferreteros valorizados en 80.000 soles por una falla en el empaque. Contablemente le dimos de baja porque ya no nos sirve para la venta. Llamamos al notario público y destruimos los aceites el día 15 de marzo, guardando el acta firmada. Pero enviamos la comunicación del desmedro a la SUNAT a través de su clave sol el día 14 de marzo. A ver, déjame adivinar. La ley nos exige avisar con un mínimo de 2 días hábiles de anticipación antes de la destrucción física. Y si destruimos el 15 de marzo, pero avisamos el 14, dimos apenas un día de anticipación. Por culpa de ese error de un día de trámite, la SUNAT nos va a rechazar el gasto de los 80.000 completo. Sí, tal cual. Aunque el notario haya estado ahí y la pérdida sea real, la SUNAT anula el gasto por completo por un incumplimiento de forma en los plazos de comunicación. Esos 80.000 soles van completos como adición a la pizarra. Y bueno, Cristina, para cerrar la lista de reparos, anotamos un exceso de facturación de 10.000, porque realicemos un cañón revaluado voluntariamente, lo cual está prohibido por el artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y una factura de 15.000 por la compra de perfiles metálicos donde el proveedor tenía la condición de no habido al 31 de diciembre y nunca se regularizó su situación institucional. El gasto de los 15.000 se cae al 100% por la condición del emisor. Ok, ¿les parece bien si ahora hacemos algo final, ¿no? Para ir cerrando también, sumar todas estas adiciones que ustedes están diciendo. Por ejemplo, el exceso de viáticos, que viene siendo los 2.800, el exceso de gastos recreativos, que vienen siendo los 30.000, el exceso de boletas de RUS, que son 60.000, los desmedros sin plazo legal, 80.000, depreciación revaluada, 10.000, y por último, el proveedor no habido, que es de 15.000. Entonces, todo esto nos va a dar un total de adiciones extracontables, una suma total de 197.800. Así que si nosotros agarramos y le sumamos a nuestra utilidad contable inicial, vamos a tener 1.500.000. Entonces, la renta neta imponible real de la empresa Dinavince pues vendría siendo 1.697.800. Así que aplicando la tasa del 29.5% del régimen general, el impuesto anual sale 500.851. ¿Te parece bien, Cristi? Es impactante verlo con números nuevos. O sea que pasamos de calcular un impuesto sobre 1.5 millones a pagar sobre casi 1.7 millones de soles. Casi 200.000 soles de gastos reales del negocio se tiraron a la basura para mencionar. O sea, solo por descuidos en límites diarios, comprobantes incorrectos, un proveedor descuidado y un trámite web que se envió un día tarde. De verdad que ahora entiendo perfectamente el valor de la conciliación tributaria y por qué mi control en la recepción de documentos es muy vital. Exacto, Cris.
Ese era el punto, ese era nuestro gran objetivo hoy. Que veas que la tributación no solo se formula en un papel, sino que cada decisión de compra, cada viaje del gerente y cada trámite en el portal SOE impacta directamente en el dinero efectivo que le queda a la empresa. Entonces, si trabajamos coordinados, brindamos a Dinavins de cualquier fiscalización agresiva y de tomar decisiones erróneas hablando tributariamente. Muchísimas gracias a los 5. Esta explicación con casos prácticos nuevos me ha dado una mejor idea y pues yo no me guío mucho de estos temas, más lo ve el contador, pero a veces hasta él se le pasa los temas. Pero bueno, pues ahora sí me toca estar más pendiente acerca de los plazos y los filtros para mis proveedores. Muchas gracias. Excelente, Cristina. Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en comunicarnos al grupo. Estaremos dispuestos siempre a ayudarte, a asesorarte en temas que tú quizás desconozcas. Y gracias por tu tiempo. Sí, muchas gracias, de verdad, Cristina, nos has salvado bastante. También la confianza por brindarnos para dar esto, compartir tu información, cómo es esto, la empresa por dentro, desde su almacén, hasta cómo llevan la contabilidad, ¿no? No muchos lo hacen y muchas gracias de verdad por tu apoyo. Todo el grupo está muy agradecido contigo. Oh, sí, también eso es mutuo el agradecimiento porque ustedes también me han ayudado. Ay, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí queda la reunión. Espero que haya sido corta para ti y para todos, creo. Listo, pues hasta luego. Hasta luego, cuídense chicos. Hasta luego, Cristina. Cuídate.